Alarmante aumento de enfermedades de transmisión sexual en Latinoamérica. Las enfermedades de transmisión sexual se habla como enfermedades, pero el término ideal es infecciones de transmisión sexual. ¿Y por qué no enfermedades? Porque muchas son asintomáticas en algunas personas. Recuerden lo que hemos hablado en muchos videos. Según el sistema inmunológico de quien lo recibe, se manifiesta la enfermedad. Y el caso más alarmante en Latinoamérica es que cada día 30 adolescentes se están contagiando de VIH. Si bien les recuerdo que el VIH en la actualidad, tomándose una pastilla diaria cuando ya la enfermedad está controlada y la carga viral está adecuada, el paciente puede tener una vida totalmente normal toda su vida, inclusive llegando a salir negativa en pruebas de ELISA. Y aquí tengan presente que en Latinoamérica, en todos los países, hay acuerdos en donde no se utilizan medicamentos genéricos, sino medicamentos originales, lo cual garantiza la calidad de estos tratamientos. Lastimosamente, la cultura de la música, de la televisión, el internet, vende ideas que hacen que la promiscuidad sea parte de la normalidad de nuestra sociedad. La prueba del amor, entonces si me amas tienes que darme sexo, que la sexualidad se convierte en un método de diversión. El único problema que hay en la sexualidad es los embarazos no deseados, quitándole la importancia que tiene realmente a las infecciones de transmisión sexual, y casi todo se puede tratar y no hay de qué preocuparse. La gonorrea, la sífilis pueden tratarse con medicina convencional y se curan, entre comillas. Pero desde el manejo inmunológico, inclusive en el manejo homeopático, generan secuelas inmunitarias, generan tendencia a sufrir problemas de piel, problemas en la próstata, problemas con tendencia a formar miomas. Así el paciente ya la haya curado con antibióticos. Hay el mito que se dice, es que si yo no tengo síntomas no hay infección, y este es un error. Hay gente que solamente es transmisor de la enfermedad, pero no la sufre. Pero los que están con esa persona se contagian de la enfermedad. Los métodos de planificación, la gente cree que protegen de enfermedad de transmisión sexual y sería el preservativo, el condón, el que previene algunas. Pero el herpes y el virus del papiloma humano se pueden contagiar de piel a piel utilizando el preservativo. Tengan presente que si las lesiones son por fuera del pene, digámoslo así, el vello púbico, ahí hay contacto piel con piel. Una característica que es muy típica de Latinoamérica es que se utiliza indiscriminadamente los antibióticos. Y hay enfermedades como la clamidia y la gonorrea que se vuelven multiresistentes. Y muchos pacientes me dicen, doctor, no, sí una vez tuve una relación sexual no segura y me dio una infección, pero yo fui a una droguería y me pusieron tales antibióticos y no sé si había contagiado o no. Y ahí es cuando uno dice, hay que manejarle en estos pacientes las secuelas inmunológicas que pueda generar para que el paciente no tenga problemas, que les vamos a hablar más adelante. O muchos pacientes lo ven desde una perspectiva religiosa, de que claro, por esta vida tan desordenada, esto es un castigo de Dios, entonces se convierte la enfermedad de transmisión sexual en un estigma de culpa de una vida desordenada. Inclusive hay muchos casos en donde hay extorsiones donde si usted no me da dinero, pues yo cuento a los demás que usted tiene tal enfermedad de transmisión sexual. Y esto ocurrió con el actor Charlie Sheen, el cual tuvo que manifestar en público porque lo estaban extorsionando, diciendo que si no le daban plata, pues le iban a contar a todo el mundo que él tenía VIH. Entonces, el tema de las infecciones de transmisión sexual se ha convertido en un tabú. Y lastimosamente en redes sociales también hay mucha desinformación y se pueden evitar cambiando esa forma de pensar donde el condón, qué pereza, qué aburrimiento, yo no utilizo condón porque... Y ese tipo de cosas lo que genera es que los jóvenes que lo escuchan dicen, no, yo tampoco. Y esto es una de las razones por la cual se ha incrementado tanto en los jóvenes. Ustedes saben que se habla en las series de televisión, en la letra del reggaetón, de las relaciones furtivas, pasajeras, espontáneas, que se conocieron en un bar y esa misma noche tuvieron algo espontáneo, y es que lo espontáneo. Y si bien nuestros jóvenes hoy en día saben mucho
sobre planificación familiar y no quedan en embarazos deseados como tal vez los sufrimos las generaciones pasadas. Que si bien es una cosa importante, tengan presente que el uso de antibióticos que pueden llegar a curar algunas, hay otras que se requieren más tratamientos e inclusive hay unas que son incurables como el VIH. Inclusive el VIH para medicina convencional es incurable. Y yo le llamo a mis pacientes torpeza mental cuando la gente tiene esos paradigmas de que el preservativo no, eso no es para mí, o que les dé vergüenza para comprar un preservativo, qué pena, qué dirán de mí, que eso tal vez ocurrirá la primera vez que la persona va a comprar y después se convierte en algo normal. Y una cosa que le da mucha vergüenza a las personas es hablar sobre su pasado sexual. Después de que ya tienen la primera relación sexual, tal vez se puede romper ese tabú, pero ahí es cuando ya el paciente me consulta, doctor, lo que pasa es que resulta que mi pareja me dijo que yo he sufrido de tal o de cual enfermedad de transmisión sexual y entonces yo me quiero hacer exámenes que les vamos a explicar más adelante los exámenes que ustedes se deben hacer periódicamente y lo ideal es que estemos en una cultura en donde a nuestras parejas cuando vamos a empezar vida sexual, que lo normal, yo le digo a mis pacientes, es uno iniciar vida sexual con su pareja como mínimo después de 3 meses de conocerse, de saber de quién es la persona, disfrutamos, compartimos, ahora sí, pues lo de la parte sexual podría llegarse a utilizar y ojalá con una prueba que nos dé la certeza de que no vamos a contagiar a la otra persona. Los casos más alarmantes son los casos de Perú y Venezuela. Se incrementó la incidencia, ¿qué es la incidencia? Los casos nuevos por cada año de la sífilis y de la gonorrea. Dos enfermedades que si bien con medicina convencional pueden ser tratadas y curadas, tengan presente que genera secuelas y obviamente que si usted se contagia de una enfermedad de transmisión sexual, tiene riesgo de contagiarse de muchas otras. Por ejemplo, un paciente que me consulta por gonorrea, hay que hacerle prueba de VIH porque se incrementa el riesgo de sufrir una de estas enfermedades. Todavía, ustedes saben que la población latinoamericana tiene muchos estigmas sociales contra los homosexuales, las prostitutas, y ellos al sentirse relegados y aislados, no se hacen los exámenes de prevención y es una de las poblaciones más vulnerables para sufrir enfermedades de transmisión sexual. Las enfermedades de transmisión sexual son fáciles de detectar a la vista, sin embargo, hay veces en que son asintomáticas. Como dice un dicho, caras vemos, infecciones de transmisiones sexuales no sabemos. Y esta es una cosa muy cierta. Solamente cuando el paciente tiene un síntoma es cuando piensan en una infección de transmisión sexual. De resto, es un tema que no se toca. Comencemos hablando del herpes. Es un virus silencioso que a veces genera las erupciones y genera estas erupciones que son ampollas pequeñitas que pueden tener líquido transparente o líquido blanco, donde alrededor de ellas está colorado rojo. Ustedes pueden ver en esta imagen cómo se vería una infección por herpes que puede dar en diferentes partes del pene o en el vello púbico, que si bien muchos pacientes la adquirieron hace mucho tiempo y fueron solamente transmisores pero nunca la sufrieron, pero ese día que se les bajaron las defensas, que les dio una gripa, que les dio una depresión, una ansiedad, empiezan a salir. Y sin saberlo pueden haber contagiado a muchas otras personas. Tengan presente que los síntomas en muchas personas solo se manifiestan con rasquiña, igualmente puede ser un herpes. Y la infección empieza a manifestarse con síntomas únicamente entre 2 y 12 días dependiendo del sistema inmunológico. Y como les digo, hay gente que no manifiesta y solo se vuelve transmisores. Sus señales muy típicas son el dolor ardiente generalmente, picazón, pequeñas ampollas dolorosas que al romperse pueden generar como unas úlceras que si bien en medicina convencional no tiene cura, en medicina funcional, en medicina homeopática, tiene tratamiento curativo donde hemos tenido pacientes donde la inmunoglobulina G se negativiza, que es algo que en medicina convencional no se concibe, pero los resultados hablan por sí solos. Ustedes pueden ver más sobre nuestros videos sobre el herpes. Otra infección de transmisión sexual es la sífilis, las cual le llaman la gran imitadora.
porque la sífilis puede parecer cualquier cosa en la manifestación del cuerpo y es causada por una bacteria que se llama Treponema pallidum, la cual da síntomas en la piel como brotes que pueden parecer alergias, y hay una sífilis secundaria, latente y terciaria donde afecta al sistema nervioso central. Lo más inquietante de esta infección es que pueden no mostrar síntomas en pacientes y en algún grado de pacientes se puede presentar el que le denominan el chancro blando, que es como un granito que se sana, se seca y no vuelve a aparecer ninguna lesión. Muchas personas lo confunden con una foliculitis, que es cuando un vello se empieza a encarnar allí y puede ser una sífilis. Suele aparecer después de 3 semanas de haber tenido una relación sexual. Y hagan de cuenta que a veces esta lesión sale en zonas difíciles de ver. Y si esta enfermedad no se trata, que se trata con antibióticos derivados de la penicilina, puede generar enfermedades del corazón, del cerebro y muchas complicaciones graves que pueden inclusive afectar la mente. Por eso, ante cualquier duda, es conveniente hacerse la prueba. Nosotros en medicina natural, cuando un paciente tiene un antecedente de esta infección, pues le empezamos a manejar con un medicamento que se llama Luecinum, que me quita como la cicatriz inmunológica, que me ayuda a pacientes con síntomas que no mejoran. Muchas de ellas son las fobias, obsesión por la limpieza, insomnio total, hay que hacerle un BRL, o uno en algunas ocasiones, si tiene el conocimiento que el paciente ha sufrido una infección de estas, pues uno le manda el Luecinum o Cifilinum. Y hay pacientes que tienen, por ejemplo, úlceras varicosas que no se sanan y que se les hace tratamientos y no se curan y vuelven y se abren. Ese paciente podría servirle el Luecinum, y a veces muchos pacientes no se dan cuenta que lo tuvieron por el uso indiscriminado. Cuando yo recién salí de médico hace unos 20 años, resulta que casi era muy común en los hospitales donde yo trabajaba que cualquier gripa, amoxicilina, que es que tengo un malestar, tome amoxicilina. Y muchos de esos antibióticos pueden hacer de que si el paciente tiene la infección se quite y nunca se ve el paciente que la tuvo, pero sí quedan las secuelas inmunológicas. Otro de los casos que puede servir el cifilinum y que por eso hay que utilizar este medicamento son las varices que son resistentes a tratamiento, o muchos pacientes tienen dolores que se le empeoran en la noche. Y hay una característica de muchos pacientes que los dolores se le empeoran en la noche, se empeora con las tormentas y se empeoran con el consumo de alcohol y mejoran cuando se van a la montaña, con los baños de agua fría. Es una característica de las secuelas de esta. Otra infección es el molusco contagioso. Es una infección viral, la cual genera lesiones cutáneas con unas verrugas que son unos granos pequeños, son múltiples, que tienen en el centro como un ombliguito y son brillantes. Estas se pueden alinear en forma de filas o en grupos, suelen ser indoloras y pueden pasar desapercibidas si el paciente no darse cuenta. Se llama contagioso porque la fricción, inclusive hay personas que al manipulársela se la pasa a los dedos y pueden pasarse fácilmente a otra persona cuando se tocan, se hacen curaciones o inclusive en las relaciones sexuales. Pueden confundirse con herpes o con verrugas, que vamos a hablar más adelante del condiloma acuminado, pero nosotros como médicos, al ver el paciente, uno dice: Ese es un molusco contagioso". Es muy fácil de que se pase a los niños, que es una cosa importante a tener en cuenta. Y pasando a uno de los virus más comunes y más famosos, es el virus del papiloma humano o VPH. Es una infección de transmisión sexual más frecuente del mundo. 8 de cada 10 personas sexualmente activas lo presentan. Y por esa razón es tan importante hacerse la citología, porque hay múltiples tipos, son como 200 tipos del virus del VPH, y algunos, si bien provocan el famoso condiloma acuminado, que son las verrugas genitales en forma de coliflor, y otros que no generan verrugas están relacionados con el cáncer de cuello uterino, cáncer de ano, cáncer de pene y cáncer de garganta. Por esa razón es importante uno consultar. En el caso del condiloma acuminado, que es causado también por el virus del papiloma humano tipo 6 y tipo 11, estas lesiones son como coliflor, también le llaman cresta de gallo,
Y depende de defensas bajas en los pacientes y un terreno del cuerpo, como una tendencia del cuerpo a formar fácil masas, quistes, tumoraciones. En muchos casos, este condiloma combinado puede ser transmitido de madre a hijo y yo le cuento siempre a mis pacientes que muchas de las infecciones de virus del papiloma que generan los niños son otros virus totalmente diferentes a estos. Lo de las verrugas vulgares, sí, son parte del virus del papiloma humano, pero no virus que genera verruga, virus que no tiene relación con el cáncer. Otra de las enfermedades más frecuentes es la gonorrea, que se transmite por la Neisseria gonorrea. También se le puede llamar blenorragia para que no suene tan feo, porque en Colombia esa es una palabra que es una grosería, es un insulto decirle esa palabra. Y tengan en cuenta que muchas de las secuelas, como les explicaba también con el lues o sífilis, se pueden tratar para que no haya secuelas. Por ejemplo, hay muchos pacientes con problemas en la piel, que quedan con tendencias alérgicas, tendencias a rinitis, asma, y son pacientes que tuvieron en algún momento esta infección, se las trataron y por eso no genera ningún síntoma. Problemas del crecimiento en niños están relacionados y es muy importante que se utilice este remedio, el medorrino se llamaría, para mujeres que no pueden quedar en embarazo, podría tener que ver con esto. En muchos hombres con cáncer de próstata hay antecedentes de gonorrea, en el cual uno le manda el medorrino como medicamento que quita las secuelas que deja la infección, porque si bien esta es una enfermedad que se cura totalmente con medicina convencional, las secuelas son importantes tratarlas. Algunos reumatismos de los pacientes tienen una relación con un antecedente de esta infección donde se manifiestan los dolores más que todo en la mañana. Ahora, ¿cuál es el impacto que genera las enfermedades de transmisión sexual? Si bien hay enfermedades que no se ven porque pacientes son inmunocompetentes, y entonces uno dice, ¿cómo puedo prevenir lo que no se puede ver? Para eso es que sirven los exámenes de laboratorio. Porque si bien hay personas que son portadoras pero nunca sufren de la infección, hay personas inmunocompetentes que se ha visto inclusive con el VIH en África, mujeres que se contagiaron, tuvieron relaciones sexuales con personas contagiadas y nunca les dio la enfermedad. Y estas personas, se han hecho muchos estudios, no manifiestan la enfermedad, ni la sufren ni la transmiten. Como también hay personas que solamente la portan, la transmiten, y obviamente que los que manifiestan la enfermedad con todo el cuadro clínico que los médicos conocemos. Miren, la manera más fácil de prevenir las enfermedades de transmisión sexual y las infecciones es la educación. Cuando aprendemos a ser responsables de nuestra salud, usar preservativo en todas las relaciones con una pareja estable, hacerse los exámenes de laboratorio, con toda seguridad nos va a ayudar. La fidelidad no protege. El preservativo puede proteger, pero los exámenes nos dan la certeza de que no va a haber riesgo de contagiarnos. Además, cuando nos acostumbramos como sociedad a normalizar el hablar sobre infecciones de transmisión sexual en casa, en la escuela, en las redes sociales, puede salvar vidas, puede mejorar la educación y se disminuye la ignorancia. Es importante que las infecciones de transmisión sexual sean parte del autocuidado de las personas, que idealmente una vez al año nos lo hagamos como chequeo y ante una nueva pareja donde le digo a los pacientes, conózcanse bien por lo menos 3 meses y antes de eso hablar de este tipo de temas donde es esencial realizar pruebas. Esto nos puede garantizar que todo está bien. Expertos recomiendan hacérselo cada año, como les dije hace un momento, y las pruebas son la serotipificación del virus del papiloma humano en personas que ya hayan iniciado vida sexual, es todas estas recomendaciones. Para la sífilis, el BDRL o el RPR. Si hay secreción uretral, por cualquier motivo es conveniente hacerse un frotis uretral tanto en hombres como en mujeres. La ELISA o prueba rápida para el VIH hay que hacerla. También el examen de la hepatitis B. Y el herpes tipo 2, hacerse una inmunoglobulina G y una inmunoglobulina M, que eso nos puede dar pautas para poder manejar un paciente y poder revertir
los efectos de una infección de estas. Si bien vacunas, ¿yo qué vacunas les recomiendo? La vacuna de la hepatitis B ha sido demostrada, ha pasado todas las pruebas donde es una vacuna segura. Imagínense que hay una profilaxis. Profilaxis es prevención pre-exposición. Cuando una persona va a tener relaciones sexuales, hay esquemas terapéuticos para no contraer yo el VIH. Esto no tiene lógica. Si bien esto se utiliza cuando una madre tiene VIH y va a tener por parto vaginal a su hijo, que se le da el medicamento para que el bebé no tenga el riesgo de contagiarse de VIH y el niño nace sin VIH, obviamente que no puede recibir lactancia materna, pero también se ha utilizado para esto. O en caso de violaciones, en donde después de una violación se le da ese tratamiento profiláctico, pero lastimosamente esto está diseñado para prevenir. Entonces, tuve una relación sexual y no me protegí, y de pronto esa persona, ¿qué tal que tenga VIH, me va a tomar los medicamentos? Eso no es inteligencia. Y yo quiero que tengan presente que lastimosamente estamos en la sociedad del facilismo. Queremos todo fácil y el placer está por encima del deber, el placer está por encima de cualquier cosa. Y uno de los errores latinoamericanos es los eufemismos. ¿Qué es eufemismo? Ponerle el nombre a una cosa para suavizar el contexto. En vez de hablar de gonorrea, herpes, VIH, que es diferente de SIDA, ¿no? VIH es la infección, el virus, pero SIDA es el estado más avanzado del VIH, se llama full SIDA, que es cuando ya se acabaron todas las defensas y es ya un estado donde las complicaciones son todas las infecciones. Entonces, los eufemismos hacen que las personas digan, yo te comenté que yo había sufrido de una coliflor, cuando se refieren a las verrugas, el condinoma acuminado causadas por VPH. O dicen, no, a mí me pasó algo con una ex, insinuando que tuvo un contagio de una enfermedad de transmisión sexual sin decirlo explícitamente. O es que me salió un fueguito, no acá en el pene, entonces tengo una heridita, para referirse a que tiene herpes. Y cuando la pareja le dice, no, mira, me salió herpes, yo te había dicho que yo había sufrido de un fueguito, de una heridita. O una calentura que no fue por amor, se refiere a una infección de transmisión sexual con un encuentro sexual casual, en vez de decir, vean, sufrí esta enfermedad de transmisión sexual. Por eso es muy importante, antes de que llegue un paciente con un secreción uretral o con un granito, antibióticos, saber qué es lo que se tiene es mucho mejor para que nosotros podamos manejar también las posibles secuelas. Hablar de sexualidad con claridad no mata, lo que mata es el silencio. Espero que esta información haya sido de gran utilidad para ustedes. Si les gustó, denle un like o me gusta, compartan nuestro video, síganos en nuestras redes sociales. Si a usted le interesa una consulta médica conmigo, donde yo les mando a mis pacientes jugos verdes, alimentación específica para su caso, exámenes de laboratorio, productos naturales, el contexto emocional, el cambio de hábitos, incrementamos las posibilidades de tratar enfermedades, inclusive que la medicina convencional no puede ofrecer. Ustedes nos pueden escribir al número WhatsApp que está aquí y con muchísimo gusto mis asistentes les pueden guiar en el proceso de una consulta médica conmigo. Los quiero muchísimo. Chao.